Israel y el peligro de repetir viejos errores. Israel y el peligro de repetir viejos errores. A ver, ¿cuántos cometemos errores? Amén. Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos cometemos viejos errores? O sea, un error que ya habíamos cometido en el pasado una y otra vez. Así somos nosotros, ¿verdad? Lo bueno es que el Señor nos creó y nos conoce. Eso es lo bueno. Y eso es lo que todavía, a pesar de nuestros errores, nos da confianza y nos da esperanza, ¿verdad que sí? Comenzamos el relato en Génesis 32, 24. El contexto previo habla de la vida de Jacob cuando se lleva a toda su familia para fuera de donde estaba él, en la casa de su suegro Labán, para ir al encuentro de su hermano Esaú. ¿Recuerdan su hermano Esaú? Que lo quería matar, ¿verdad? Porque le robó la primogenitura. Bueno, Esaú venía al encuentro de su hermano Jacob con 400 hombres. O sea, yo no sé, la Biblia no lo especifica bien claro ahí, pero obviamente quizás como Labán, ¿verdad? Que quería hacerle un daño a Jacob. Y Dios se le apareció, dice, la noche anterior, que le dijo, ojo, cuidado, él es mi hijo amado, cuidado, si le haces daño te vas a ver conmigo. Entonces Labán no le hizo daño. Yo creo que algo así parecido habrá ocurrido con Esaú, ¿verdad? Porque, pues si no, ¿para qué se lleva a los 400 hombres, no? Jacob le envía varios regalos a su hermano Esaú para calmar su ira o enojo, sus anhelos de venganza, ¿verdad? Entonces Jacob antes de llegar con su hermano, hizo cruzar a un río a toda su familia y todas sus pertenencias, y él se quedó solo en el campamento. Y dice en Génesis 32, 24, en la traducción viviente, lo voy a leer. En la nueva traducción viviente dice así, 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. La palabra dice que llegó, aquí me gusta la traducción esta porque ya descifra lo que el hebreo, ¿verdad? Porque en la Reina Valera no dice que llegó, o sea, aquí ya lo expone, ¿verdad? Que el hombre llegó, ¿a qué? A luchar contra Jacob. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la discolocó, dice la palabra. Cuando el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera discolocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come el tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Amén. Segundo pasaje principal de hoy es 2 Corintios 12, versículo 9. En la traducción viviente dice así: cada vez Él me dijo, o sea, el Señor, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. En la Reina Valera dice, repose en mí, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que el poder de Dios repose en ustedes, verdad? Todos, ¿no? Todos debemos de vivir en este poder grandioso del Señor. Y ustedes saben, los que tienen ya cierto tiempo en esta congregación, de que yo lo he dicho muchas veces. El cristiano vive en el poder de Dios. Esa es una característica del cristiano.
Ahora, ¿qué significa eso en el lado B del cassette, digamos? Significa de que si usted no está disfrutando del poder de Dios en su debilidad, hay algo. Hoy vamos a aprender que ese algo no tiene la culpa Dios, claro que no, sino nosotros, porque seguimos cometiendo los errores de siempre. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus debilidades? Todos conocemos nuestras debilidades principales. No digo todas minuciosamente, pero las principales, usted las conoce. La gente dice, no, pues ya, porque ya tengo cierta edad, no me puedo mover como antes, yo ya no tengo trabajo, dependo de esto, dependo de la pensión, dependo de, mi trabajo me trae ahí, no es un salario fijo, entonces dependo que los clientes me llamen, etcétera, etcétera. Algunos pues, no tienen trabajo ahorita, entonces están ahí pidiendo por un trabajo. Entonces dependo de que alguien me contrate o yo hacer un negocio, etcétera, etcétera. Y hablan de que dependen de ciertas ¿qué? Cosas, ¿verdad? Esos podemos decir que son debilidades circunstanciales, ¿verdad? Nos agarran debilidades circunstanciales, podemos perder el trabajo, podemos perder la salud, podemos perder el dinero que teníamos en la cuenta bancaria, ¿verdad? Podemos perder muchas cosas en esta vida y se vuelven debilidades, pero se vuelven debilidades porque yo me aferro a ellas y pienso que yo dependo de ellas. Es un tema. Cuando usted piensa que depende de su trabajo, que depende de su esposo para que le traiga el dinero cada semana, ¿verdad? La nómina. Que depende de su esposa para cuidar a sus hijos. Que depende de ciertas circunstancias. Que depende. Su fe se va a volver circunstancial y la fe no es circunstancial, mis hermanos. No depende de la situación en la que yo estoy involucrado en un momento dado en el tiempo, mis hermanos. Nuestras debilidades muchas veces exacerban ese tipo de comportamientos y vuelven a reaparecer. Y yo voy decidiendo según esas debilidades y eso se llama cometer, ¿qué? Viejos errores una y otra vez. Dios transforma estas debilidades, esa es la buena noticia de hoy, que las transforma, estas debilidades que Él conoce que tenemos y las usa para fortalecernos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Ese es el Dios todopoderoso, ese es el Padre que siempre nos cuida. Y eso es vivir en el poder de Dios. No es estar quejoso, ay, ¿por qué a mí yo no tengo la salud del hermano? ¿Por qué no tengo la juventud de la hermana? ¿Por qué no tengo el dinero del hermano? El trabajo de la hermana, etcétera, etcétera. No. Dios va a usar toda debilidad, sea circunstancial, o sea de la mente, o sea del entorno, y la va a usar a nuestro favor, dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice, es por esto que me deleito en mis debilidades. ¿Cuántos podemos decir junto a Pablo esto? ¿Cuántos nos deleitamos en no tener dinero? A ver, levante la mano. No, pues nadie. ¿Cuántos se deleitan cuando se enferman? Menos, ¿verdad? Pero justamente eso está diciendo Pablo. Es increíble, ¿verdad? Cómo el Señor nos está enseñando esta verdad bíblica. Me deleito en mis debilidades y en los insultos. O sea, encima que tengo las debilidades, viene una persona y encima me dice, mira, no eres un bueno para nada. Encima la esposa por ahí, ¿no? Como Job, ¿se acuerdan? Mira, necesito comer, necesito que los hijos se tengan esto y lo otro y tú ahí siempre enfermo. Y no traes. Insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entiende? Aquí Dios nos está dando una ley espiritual muy importante. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque el cristiano se aferra ¿a quién? A Dios. El cristiano depende de Dios. Dios es mi proveedor en toda circunstancia, en todo momento y para toda situación, mis hermanos. Y eso es la manera del vivir del cristiano. Ahí el poder de Dios empieza a obrar en mi vida y en mi familia, claro que sí. Pero si no lo hago de esta manera,
nunca voy a ver el poder de Dios en mi vida, mucho menos en mi familia. Cuando yo soy débil en algo, quiero hacer énfasis en eso. Por ejemplo, alguno dice, no, es que Dios no me dio mucha inteligencia, soy muy sencillo de pensar. Gloria a Dios, dígale, porque aquí Dios le está diciendo de que Dios va a fortalecer ese punto y lo va a usar a su favor. ¿Sabe cuánta gente conozco que es súper, muy inteligente y anda en los caminos bien mal, usando toda esa inteligencia que Dios le dio para lo malo, para transar, para mentir, calumniar, para robar a la gente? En la inteligencia, poca o mucha que me dé el Señor, yo debo de depender de Dios para que Él me dé la sabiduría necesaria y tomar las decisiones correctas. Cuando pienso que la tengo súper clara, que soy muy inteligente, muy capaz, muy experimentado y todo lo que usted diga, es difícil así con esa actitud buscar el consejo de Dios en la Biblia. Es muy difícil abrir una Biblia y decir, humillarse y decir, a ver, yo la tengo clara, pero hay alguien que la tiene más clara que yo. Voy a buscar y leer en la Biblia qué dice el Señor respecto a este asunto. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dicen sus siervos? A ver, ¿quién es mi pastor? ¿Quién es la hermana que yo sé que está liderando un ministerio hace mucho tiempo? Le tengo confianza. Voy a preguntarle, voy a buscar el consejo de otro hermano. Es difícil orar y clamar cuando uno se cree sabio en su propia opinión. Y el discernimiento empieza a oscurecerse. Y lo digo con la inteligencia, pero también con lo económico. Cuando uno no tiene mucho dinero, ¿qué hace? Pues, como depende del dinero, pues se amarga. Pero cuando uno depende de Dios, cambia todas las perspectivas. Cambia todas esas perspectivas. Porque el Señor dice, ¿no tienes? Ah, ahí está tu aguijón. Ahora vas a aprender a depender de mí. Y yo te voy a fortalecer. Y mi poder se va a magnificar en tu vida. ¿Cuántos quieren hacer esta segunda opción, verdad? Todos queremos. Pero cuán difícil es. Y repetimos el mismo error. De esa amargura de ver a los otros, decir, todos tienen menos yo, Señor. Y cuando tengo mucho dinero, ¿qué pasa? Somos muy propensos a olvidarnos de Dios. No, pues ya tengo todas mis necesidades cubiertas. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos una tendencia a confiar en eso. Y decimos, no, lo que me mantiene feliz y lo que me mantiene así con todo lo que tengo y en orden y en paz es el dinero que tengo en mi cuenta, es mi trabajo. ¿Será? ¿O es el Dios que nos da dones y nos da trabajo? Cuando el dinero escasea, clamamos a Dios. ¿Y Él responde o no responde? Responde. Y dice, ponte a trabajar. Y pero ahí ya no me gustó, ¿verdad? Pues ahí tiene Proverbios 12:24, Proverbios 13:11, Salmos 90:17, Segunda de Tesalonicenses 3:10, y puedo citarle 20 más que tienen que ver con ser trabajador, honrado en el trabajo, esforzado. Es la primera manera de bendecirnos, en serio, para las que están batallando con lo material. El Señor nos puso ahí el consejo. A ver, ¿quién como tú, Señor, para darme este consejo? ¿Y quién como yo para no seguirlo? Pues siempre nunca lo sigo. Entonces, si no lo sigo, pues ¿cómo me va a ir? Pues me va a ir escaso. Pero no le puedo echar la culpa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él ya me dio el consejo una y otra vez. En Juan 5:17, no lo busque, dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. Y nosotros somos hijos de Dios, entonces ¿qué debemos hacer? Siempre trabajar. Más si es hombre, más si es un varón. Si el varón está ocioso, le digo, siempre empiezan a ponerse ahí, ¿sí me entiende? A pensar. Yo lo he dicho varias veces, yo siempre a mi hijo le digo, es una bendición de que estés tan cansado que apenas te acuestes te duermas. Esa es la mejor bendición. ¿Por qué? Dios te dio trabajo. Segundo, no andas pensando en la cama tonteras.
Entonces los que están pues sin trabajo, pues en buen momento para acercarse a Dios, ¿verdad? Tienen mucho tiempo. Pero no se quede ahí mucho tiempo, ¿verdad? El principio siempre, mis hermanos, es el mismo. Si yo estoy humilde ante el consejo de Dios, yo voy a seguir su consejo, voy a ser obediente y Él va a obrar en mi vida y yo voy a ser enaltecido. ¿Por qué? ¿Porque yo soy bueno? No, porque Dios, el poder de Dios se está manifestando en mí. Así funciona, ¿eh? Recuerde, después cuando él suba, Nati, el audio, escuche bien esto, memoríceselo, en serio. Yo quiero que sea bendito, que le vaya bien. Lo anhelo como no sabe qué, en serio lo anhelo. Pero muchos no siguen estos consejos del Señor, ni buscan su consejo. ¿Eso cómo se llama? Soberbia. Si yo me ensoberbezco, soy soberbio ante el Señor, o sea, ante su consejo, o sea, tengo la Biblia siempre cerrada, ¿verdad? Dios entonces dice que me va a humillar. ¿Por qué? Porque me ama. Y eso es lo que pasó en la vida de Jacob, ¿verdad que sí? La vida de Jacob, como la de todos nosotros, los cristianos, los que amamos a Dios, es una vida de encuentros y desencuentros con el Señor, ¿verdad que sí? Lo bueno es que esta historia de Jacob de hoy nos enseña que es el Señor el que nos busca primero, siempre. Es el Señor que dice, no, pues este ya es un caso perdido. No, dice así el Señor, imagínense, yo estaría ya muerto hace varias décadas. Mas sin embargo, a pesar de que somos infieles, el Señor permanece fiel una y otra vez, una y otra vez. Y ahí está el Señor, extendiendo sus brazos. Pero dice, como hoy lo vino a buscar aquel hombre que era Dios, primero a Jacob. Así Él nos busca y nos anhela de todo corazón. Él sigue rigiendo, reinando, ¿verdad? En todo. Y Él reina a través de estas leyes espirituales que nos dejan en la Biblia. Todo lo que está aquí, lo estamos leyendo, son leyes espirituales. Leyes que salen del Dios que es espíritu, que son eternas, que no cambian como Él nunca cambia, que son poderosas porque Él es poderoso, que dan vida porque Él es vivo y que son verdad porque Él es verdad. Jacob seguía batallando con su antiguo hombre, ¿verdad? Que vemos la historia de Jacob y qué carnalote que es este señor, decimos, ¿verdad? Este es el gran patriarca, decimos a veces. Su antiguo yo, pues, ¿dónde estaba el enemigo? Su antiguo yo moraba en su carne, ¿verdad? No lo podía buscar afuera, era él mismo. Él quería muchas veces hacerlo a su manera y cometía el mismo error una y otra vez. A través de su carne, los anhelos y los deseos que se ligan a este mundo, recuerde bien, muchos anhelos y pensamientos que tenemos nos ligan a este mundo, o sea, nos atan, nos sujetan, nos esclavizan a este mundo. Y lo hacen como Satanás le gusta hacer, ¿a través de qué? Del miedo. El miedo es su arma predilecta del Satanás. Él seduce y genera ¿qué? El deseo y el anhelo. Y después, si lo tenemos, causa el miedo de perderlo. Y si no lo tenemos, causa el miedo de nunca poder conseguirlo. Es así como obra siempre. Chéquelo bien. Satanás siempre obra a través del miedo. Miedo a perder un ser querido, miedo a perder el trabajo o la fuente de mis ingresos, miedo a que me abandone mi mujer o mi esposo, miedo a que mis hijos se desvíen del camino de la fe, miedo a que mis hijos crezcan y se vayan del nido y quede solo el nido vacío y yo ahí en la soledad, miedo a un accidente o una tragedia. De todo eso, ¿verdad que Cristo nos ha liberado? Tenemos que vivir de esa manera. No podemos vivir en el juego del miedo. Ese es el juego que Satanás quiere que estemos. Miedos. Miedo al futuro. De todo eso estaba sujeto, ¿verdad? Jacob. Y todos los que somos cristianos, sin excepción. Y nos sumergimos a la historia de Jacob en Génesis. De todos los personajes, fíjese bien, de todos los personajes del Antiguo Testamento, solo 3 fueron
renombrados por Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo tenemos a Pablo, ¿no? Que pasó de Saulo a Pablo, etcétera. Pedro, ¿verdad? Que era Simón y lo llamó Pedro. Pero en el Antiguo son tres: Abraham, Sara y Jacob. Curiosamente, desde que Dios renombrara a Abraham y a Sara, dejando atrás sus nombres originales de Abraham y Sarai, tanto Dios como las escrituras que tenemos siempre se refieren a ellos como en sus nuevos nombres, siempre. Dios les cambia el nombre y ya siempre en las escrituras, y el Señor cuando se refiere a ellos se refiere con su nuevo nombre. Entonces podemos preguntarnos por qué las escrituras siguen llamando a Jacob Jacob y no Israel. Dios incluso renombró a Jacob como Israel 2 veces en la Biblia, en Génesis 32, 22 al 32 que leímos, y también en Génesis 35, versículos 1 al 15. 2 veces los renombró como Israel. A esta pregunta de por qué Dios si lo renombró, si Abraham y Sara, pues así les dijo después, ¿verdad? Porque los renombró y los llamó de esa manera. ¿Por qué con Jacob no fue tan así? A veces Jacob, a veces Israel. Bueno, según los teólogos, no hay una respuesta definitoria a esta pregunta en las Escrituras. Muchos libros escribieron al respecto de por qué utilizaba indistintamente Jacob y Israel para referirse pues al que había renombrado Jacob. Hasta vemos en el Salmo 53, 6, que pues sí, ahí utiliza los 2 nombres, Jacob e Israel. Sin embargo, el cambio de nombre de Jacob por parte de Dios tuvo una gran importancia para él, para Jacob, y marcó un punto de inflexión, un punto de cambio en su camino de fe. Cuando Dios lo renombró por primera vez, Jacob temía a la ira de su propio hermano Esaú, quien venía él a su encuentro, como mencionamos al principio. Esa noche, después de enviar a su familia delante de él, Jacob luchó con un hombre a quien identificó luego como Dios mismo, diciendo en Génesis 32, 30, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Observe este versículo que muchas veces es pasado por alto, ¿no? En donde en Génesis 32, 24, un poco antes, dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Al principio de todo yo les dije aquí, no fue Jacob quien eligió luchar con Dios, chéquelo bien, sino Dios fue el que eligió luchar con Jacob. Yo al principio lo mencioné porque pues me olvido y esto es clave, ¿verdad? Es clave para entender. Jacob no luchaba con aquel hombre para obtener una bendición tampoco. Al contrario, aquel hombre luchaba con Jacob para conseguir algo de Jacob. En cuanto a cuál era ese objetivo, muchos teólogos coinciden en esto. Reducir a Jacob a un sentimiento de insignificancia. Hacerle ver cuán pobre e indefenso e inútil él es. Enseñarnos a través de lo que vivió Jacob, la importantísima, mis hermanos, importantísima lección de que en la debilidad reconocida reside nuestra fortaleza. En Mateo 23, 12, dice bien claro en la traducción viviente, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. O sea, es importante este autorreconocimiento de lo que yo soy. El Señor lo sabe, por eso lo busca en nosotros. Santiago 4, 9 y 10, seguimos en la traducción viviente, dice,
derramen lágrimas por lo que han hecho, o sea, por nuestros pecados y errores, ¿no? Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Muchas veces tomamos el pecado, ay sí, Dios, yo sé que me perdona. Y es verdad, si vamos de corazón ante el Señor, Él nos perdona siempre. ¿Cuándo? Siempre, 70 veces 7. Mas sin embargo aquí el apóstol Santiago nos está diciendo algo importante. No olvidemos, sí, que nos perdonan, pero debemos de ir con ese corazón bien humillado. No es ir ahí, sí, como el hijo que va ahí, sí, papá, mi papá siempre me va a perdonar, así que yo voy, nomás le digo para cumplir, ¿verdad? En apariencia y ya él me va a decir, bueno, hijo, pórtate bien la próxima. ¿Cómo dice que vayamos? Con lamento profundo, con dolor profundo del corazón. Y versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Vieron otra vez la misma ley espiritual? La misma. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios de esta manera? Como dice el apóstol Santiago. Realmente con dolor en nuestro corazón por el pecado cometido. No como decir, ay Señor, pues tú me creaste así, ni modo. Pero bueno, voy a cumplir como cristiano. Voy a ti, confieso mis pecados y ya me perdonaste y seguimos a lo nuestro. ¿A volver a qué? A cometer los mismos errores pasados. No, ese es el peor lugar que usted puede estar, amado hermano y hermana. Ahí el diablo lo quiere. Nosotros debemos de ser discernimiento, sabiduría de Dios. Agarrarnos y aferrarnos al consejo de Dios en donde Él está diciendo, acérquense a Dios con dolor por el pecado, porque eso le duele a Dios. A ver, ¿cuántos están contentos cuando lastiman a sus padres? Ya cuando tenemos cierta edad, ¿verdad? Y entendemos, porque los jóvenes a veces no entienden. Pero cuando ya tenemos cierta edad, vemos todo el dolor que le hemos causado por nuestras rebeldías a nuestros padres. Entonces, ¿qué estamos? Ahí, pues está bien, pues sí, ni modo, era mi padre, yo no le pedí nacer. ¿Estamos con esa actitud o nos dolemos a veces cuando pensamos en cuánto nos aguantaron, en cómo nos trataron a pesar de nuestra rebeldía, etcétera, etcétera? Realmente humillado significa eso. Delante de la presencia de nuestro Abba Padre, nunca olvidemos que antes de eso es nuestro Dios creador, el único Dios verdadero. Y debemos de presentarnos como Él nos demanda, humillados, bien humillados, con verdadero dolor por el pecado. Mire, se va a sorprender si usted hace un análisis sincero de las veces que ha orado y ha clamado a Dios, porque no dudo que todos clamamos y oramos ante Dios, pero nos vamos a sorprender de las pocas veces que lo hemos hecho con verdadera humildad. Nos va a sorprender eso, ¿eh? Encontraremos que son demasiadas veces cuando nos acercamos a Dios con amargura o con ira. Y aquí aplica el proverbio, como diría el viejo adagio. Dice Proverbios 19:3, en la traducción viviente, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Proverbios 19:3. En la Reina Valera, a mí siempre me gusta en la Reina Valera leer los proverbios y los salmos. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué tuerce mi camino de la bendición de Dios? ¿Qué lo tuerce? Mi propia insensatez, mi necedad, mi rebeldía, mi desobediencia, mi tendencia a cometer errores una y otra vez los mismos. Pero luego, como conocemos que Dios vive y Dios es poderoso y Dios es amor, pero luego, ¿qué hago con eso? Con ese conocimiento que tengo sobre Dios, me enojo, me irrito en mi corazón contra Él. Y luego contra Jehová se irrita su corazón, dice la palabra. Por eso es Dios quien viene a nuestro encuentro, mis hermanos, como con Jacob. ¿Para qué?
para luchar contra nuestra propia necedad, como lo hizo con Jacob, con nuestra insensatez. Jacob iba a encontrarse con Esaú y estaba maquilando, ay, voy a hacer así, voy a poner a mis esposas aquí, y que las mate la primera para que huya la segunda, y la que más amo, a Raquel, la pongo al final con mi queridísimo y amadísimo Josecito. Y a eso lo voy a poner bien atrás. Y ya tengo todo planeado. Y aquí me seguro que me guardo un cuchillo acá y lo voy a saludar y de repente le clavo el cuchillo, ¿verdad? No sé, todas esas maquilaciones que estaba todavía haciendo, volviendo al viejo Jacob. ¿Sí se da cuenta? Dios le había cambiado el nombre, pero él siguió con su maquilación. Pero Dios así lo hizo aquella noche, hace casi 4,000 años, para humillarlo a Jacob. ¿Cómo ha salido después de enfrentarse a Dios? ¿Cómo ha salido usted después de enfrentarse a Dios? Jacob salió de esa lucha con un nuevo nombre, dice la palabra, Israel. Ya no fue conocido como el suplantador. ¿Se acuerdan del suplantador? Jacob significa suplantador, engañador, tranza, ¿verdad? Su nuevo nombre significaba Dios lucha. ¿Qué significa Israel? Dios lucha o Dios vence, prevalece. Qué bonito, ¿verdad? Entender ya el nombre de Israel. Dios sigue luchando contra nosotros para beneficio nuestro. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gracias, Señor, la verdad. Gracias que sigues, que no me abandonas y no me dices, no, este es un caso perdido. Gracias a la fidelidad de Dios, Él sigue luchando contra nosotros, como hizo con Jacob. Y Dios siempre vence, aunque parece que pierda, entre comillas, ¿verdad? Cuán importante es recordar que Dios siempre lucha contra mi naturaleza carnal y pecaminosa. Si tengo la humildad suficiente, mis hermanos, Dios va a vencer en mi vida. Y el poder de Dios se va a manifestar en mi debilidad, mis hermanos. Jacob finalmente dejó atrás los pecados de su pasado para confiar en Dios. Y por eso se empezó a llamar Israel. Incluso él se deshizo de todos los ídolos de su familia que aún poseían. Hay cristianos que todavía traen ídolos, ¿verdad? Yo les digo la verdad. Bueno, no, yo ya a los bonitos esos que colgábamos antes en la tradicional, yo ya no los tengo. Sí, pero los tiene en el corazón. Los metió a su corazón y ahí los trae todavía. La avaricia, la lujuria, la pereza, la ira, yo qué sé, trae muchos ídolos ahí en su corazón. Ya debe de dejarlos. Jacob lo hizo así cuando fue cambiado a Israel y él agarró todos los ídolos que poseía toda su familia. Y probablemente ahí incluyó lo que Raquel se robó de su padre Labán, ¿verdad? Todos. Y construyó un altar. Vamos a Génesis 35, 1 al 5, mis amados hermanos. Génesis 35, versículos 1 al 5, en la traducción viviente lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces, Génesis 35, 1. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete ahí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, fíjense, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob, miren, salieron todos los ídolos, ¿verdad? A Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes. Aquí, pues es que muchas veces en esa época se ponían aretes que significaban, y todavía hay de esos, ¿no? Ciertas cosas de magia, ¿verdad? Y ocultismos, ¿verdad? Y él, ¿qué hizo Jacob? Los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem.
Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. ¿Por qué este versículo 5? Porque si vemos el capítulo anterior, ¿qué pasó? Los hijos de Jacob mataron a todo un pueblo de cananitas porque violaron, uno de los líderes de ahí violó a su hermana Dina. Entonces hicieron que se circuncidaran y aprovecharon eso y los mataron a todos los varones y se llevaron cautivos a los demás. Entonces Jacob tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Miedo a perder lo que había conseguido hasta ese momento. Chequen bien cómo la carnalidad de Jacob sale constantemente. Vuelve a pisar la misma piedra y a tropezar sobre lo mismo. Tuvo miedo y les recriminó a sus hijos. Ahora ya pues no saben, se van a juntar todos los cananitas y nosotros somos bien poquitos y nos van a matar. Bueno, aquí el Señor, ¿qué hizo? El Señor los protegió, ¿verdad que sí? Jacob tuvo temor de las consecuencias de lo que haría la gente, pero Dios los guardó de esas consecuencias. Pero, primero, ¿qué hizo Jacob? Quitaron todo ídolo de en medio de la familia. ¿Secaron el orden? ¿Qué hizo primero Jacob? Checó, se puso a cuentas con el Señor. Se presentó ante Dios y obedeció. Y confirmó ese pacto pidiéndoles que saquen todos los ídolos paganos y los enterró. No es al revés. A ver, Dios, muéstrame lo poderoso que eres. Hazme ganar la lotería, el gordo de Navidad, y después te serviré, Señor. No funciona así. Dame el trabajo, consígueme, sáname. Y después ya voy a calmar mi ira contra ti. Lo exagero, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacemos muy solapadamente esto mismo. Y es bien peligroso, mis hermanos, porque ahí el poder de Dios no reside. Ahí no hay orden. ¿Cuál es el orden que nos está mostrando aquí el pasaje bíblico? Que primero Jacob se presentó ante Dios y después Jacob obró en consecuencia. Sacó todos los ídolos de en medio de su familia y después recibió la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo hemos entendido, ¿verdad? No es tan complicado, ¿verdad? Pero volvemos, ¿qué? A cometer los errores del pasado. Ese es nuestro problema como humanos que somos. El pasaje bien conocido, y últimamente lo he repetido, yo sé que ustedes lo han entendido, pero yo quiero que sean benditos realmente. Que esto de la palabra de Dios permanece para siempre, mis hermanos. Porque la palabra de Dios es vida. Deuteronomio 28, 1 y 2, ¿qué dice? Bien claro, en la Reina Valera. Dice que va a acontecer que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. ¿Para qué? Para guardar, obrar, ser obediente y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Vieron como recién en el pasaje de Génesis capítulo 35? Igual con Jacob y su familia. Los protegió de los cananitas. Después de ¿qué? De poner por obra la palabra de Dios. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Créalo, ¿eh? Dios quiere que viva en estas bendiciones del Señor. Dios está ávido de que usted viva las bendiciones de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Yo no las busco, ellas me alcanzan. Si oyeres la voz de Dios, tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y al final de las bendiciones está la clara advertencia. Versículo 14. Esta es al final de las bendiciones, ahí en Deuteronomio 28, 14. Y dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿El problema qué es? Tener dioses ajenos en mi corazón, de en medio de mi familia.
Jacob lo entendió bien y dijo, saquen todos los ídolos que tenemos ahí guardaditos y oscurantitos de ahí, que Dios ya lo sabe. Sáquenlos. Vamos a enterrar todo eso y vamos a servir al Dios vivo. No hay, significa, no hay bendición si seguimos aferrados a nuestros ídolos y cometemos los mismos errores de siempre. No hay bendición. El cristiano habla de cambio, de nueva vida en Cristo, ¿verdad que sí? Tiene que haber un cambio. No solamente, dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de maldecir. Está bien, gloria a Dios, es lo básico que uno puede hacer como cristiano, ¿verdad? Pero hay que seguir creciendo. ¿Cuál es el límite? No hay límite. ¿Por qué? ¿Quién es el que da el poder y las fuerzas? El Señor. Y el Señor no tiene límites. El problema es que nos aferramos a nuestras debilidades. ¿Ha elegido Dios luchar contigo hoy, mi amado hermano y hermana? Claro que sí. Dele gracias a Dios. Es que el Señor, me disciplina, el Señor como que no me quiere. El Señor le ama, como a Jacob. Por eso sale al encuentro de usted, para luchar contra usted. Recuerde, solo vencerá cuando comprenda que su fuerza se perfecciona en ¿qué? En su debilidad y confíe única y exclusivamente en el poder de Dios. No hay otros ídolos. Dios no comparte su trono con otros ídolos, porque no hay otros dioses verdaderos. Solo hay un Dios. Dios no acepta competencia, significa. De hecho, no hay competencia. Él es el único Dios, ¿verdad? Verdadero. Todo lo demás, entonces, significa que son dioses falsos. Ídolos hechos de la imaginación de los hombres. Ídolos que las personas se crean. Mejor confiemos en el Dios que nos ha creado, ¿verdad? Eso es lógico. Jacob, luego que el Señor le cambia su nombre a Israel, ¿sigue cometiendo errores? ¿Sí o no? Sí, lo estamos viendo en la palabra. Sigue cometiendo. ¿Dios lo abandona? Jamás. Siempre le sale al frente. Siempre lo confronta, significa. No es que estamos nosotros exentos a cometer errores, significa. O sea, ¿cómo dice el famoso dicho del mundo? ¿Qué es? Errar es humano. Es parte de nuestra naturaleza humana, significa. Y nuestro Creador sí lo sabe, Él nos conoce. El problema es volver a ellos una y otra vez, pensando que no habrá consecuencia, pensando que esta vez será diferente. Lo leemos en la predicación del domingo, nos dice el Señor, nos habla el Señor a través del predicador y dice, no, sí es verdad, pero después vamos y hacemos lo contrario, porque decimos, no, esta vez es diferente, mi situación ha cambiado. El Señor me va a bendecir. El Señor quiere bendecir, pero lo hace en el orden de Dios, que hoy hemos aprendido, la semana pasada también, y tenemos que meternos esto bien en nuestra cabeza y corazón. Solamente en el orden de Dios existe el poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Solamente en el orden de Dios hay bendición manifiesta en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la única manera. Yo quisiera que en el desorden me bendiciera, pues no es bueno, porque si hay bendición en el desorden, pues voy a seguir desordenado, camino a perdición. Y el Señor no me quiere muerto espiritualmente hablando. El Señor quiere que todos se salven, dice la palabra. Por eso sigue saliendo a mi encuentro, a su encuentro. No podemos seguir echándole la culpa a Dios si seguimos cometiendo los mismos errores por nuestra propia insensatez.
Volvemos al relato bíblico de Jacob. Las escrituras no explican por qué, después de los eventos de Génesis capítulo 32 que leímos, a Jacob se le llama por su nombre de nacimiento el doble de veces que su nuevo nombre Israel. No dice nunca en la escritura eso. Pero si se fija, de Génesis capítulo 33 al 50, se le llama Jacob hasta 45 veces e Israel solo 23 veces. Algunos teólogos creen que durante los periodos donde se le llama Jacob, es que él era cuando él no seguía mucho la voluntad de Dios, sino la suya propia. Si esto es así, entonces, pues Jacob ciertamente no había cambiado mucho en su carácter, ¿verdad que no? O sea, porque son más las veces que le llama Jacob. Y si vemos el contexto de muchas de las, me tomé ahí la molestia de ver varios de esos. Y sí, obviamente Jacob toma decisiones a su manera. Y vemos que son los mismos que cometía cuando era joven. Podemos ver al antiguo y engañoso Jacob reapareciendo en su vida una y otra vez. Cuando se encuentra con su hermano ahí en Génesis 33, Esaú se alegra de ver a Jacob, dice la palabra. E incluso, aunque Jacob le ofreció regalos, Esaú dijo, no hace falta, mi hermano, hermanito, no hace falta. Pasado pisado, todo olvidado, ¿verdad? Le dijo Esaú a Jacob. Y lo rechazó los regalos. En Génesis 33:9 dice, hermano mío, yo tengo más que suficiente, Esaú dijo. Guarda para ti lo que tienes. O sea, ese amor de hermano, ¿verdad? Decir, no, mejor úsalo tú que tienes mucha familia. Pero Jacob insistió en que Esaú aceptara los regalos. Quizás porque en aquella cultura los enemigos no aceptaban regalos entre sí. ¿Sí me entiende? O sea, cuando uno es enemigo de otro, no aceptan regalos. ¿Y cómo entonces se reconciliaban? ¿Se acuerdan? Siempre ahí en la Biblia aparece mucho. No, se enviaban regalos unos a otros en condición de decir, pues hay paz, ya no somos enemigos. Por eso Esaú terminó aceptando el regalo, porque dijo, no, pues sí, culturalmente tengo que aceptar ese regalo para que él en serio pues, esté seguro de que yo en verdad no tengo nada contra él. Entonces Esaú termina aceptando los regalos, que fueron muchos, muy buenos, muy caros, de Jacob a su hermano Esaú. Incluso Esaú se ofreció a acompañar a Jacob de regreso a Seir, en donde los dos hermanos podrían vivir otra vez juntos, en armonía. Ese era el objetivo, ¿verdad? Pero Jacob siempre con ese toque de engañador, de suplantador. Puso excusas. Ahí usted vaya, por falta de tiempo no lo voy a mencionar. Puso excusas a Esaú y le dijo, adelántate tú, hermano mío. Rechazando incluso el ofrecimiento que él iba a dejar unos guaruras, ¿verdad? Unos hombres ahí para que lo protegieran. No, mejor que se vayan también, ¿no? O sea, ¿confiaba Jacob en Esaú todavía? No estaba confiado. Y seguía usando sus artimañas y su propia sabiduría. Una vez que Esaú y su grupo se marcharon, dice la palabra, Jacob y su familia se dirigieron no a Seir, sino ¿a dónde? A Sucot, en dirección opuesta a Seir. Fíjense. O sea, imagínense si su hermano se reconcilia, lo ve, ay hermano, te quiero mucho, bla, 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 y después, bueno, adelántate tú, ahí te alcanzo en Seir, y después agarra y se da la media vuelta y se va para el otro lado. Increíble, ¿verdad? O sea, cómo Jacob seguía con sus cosas, con su carne. Y ahí acamparon, ¿en dónde? No en Seir, donde estaba Esaú, sino en Sucot. Génesis 33, 16 y 17, en la traducción viviente, dice así. Entonces Esaú se dio la media vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. O sea, se fue a establecer. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizo o cabaña, ¿verdad? O tabernáculo, ¿verdad? Sucot. Jacob
aún no confiaba plenamente en su hermano, lo demuestran las Escrituras, su comportamiento. Y al huir de él, una vez más, perpetuó una disputa entre sus naciones, entre Israel y Edom, que era el otro nombre que le daban a Esaú, que duró generaciones. Como referencia, vaya Números 20, 14 al 21, ¿se acuerda? Nomás lo menciono, cuando Israel quería pasar por el territorio de Edom. ¿Qué hicieron los edomitas, sus primos hermanos? ¿Qué hicieron? No, por aquí no pasa. Y hasta el rey de Edom les dijo, no, sobre mi cadáver. Y salió con un ejército a enfrentar al pueblo de Israel que necesitaba la ayuda de sus familiares del pueblo de Edom. Jacob también, hablando de errores, ¿verdad? Jacob también cometió el error de fomentar las disputas entre sus hijos, teniendo ¿qué? Favoritismos. No tenga favoritismo entre sus hijos, en serio. El mismo Jacob había experimentado, ¿verdad? Ese favoritismo. Cuando su padre Isaac, ¿a quién favoreció siempre? A Esaú, su hermano. Y ahora Jacob ofrecía a su 11º hijo, José, favorecía por encima de todos los demás, aún incluso del primogénito Rubén, ¿verdad? Dándole la famosa túnica multicolor. Ahora sería como de la LTBQ, ¿verdad? Si le dan multicolor. Pero en esa época no tiene nada que ver. Gracias a Dios, el arco iris es un símbolo, una promesa de Dios, ¿de qué? De fidelidad, ¿verdad? De no condenación. Claro, el diablo siempre tuerce todo lo de Dios, ¿verdad? Y lo transforma en cosas que no son. Ahora, le dio a José esa túnica, a los otros no. Los otros iban a trabajar y José que se quedaba en casa, bien pancho, viendo las redes sociales y la televisión. Ahí estaba en su celular, seguro que le daban un iPhone y a todos le daban un Huawei, ¿no? Pobrecitos. Sin embargo, escuche bien, fueron precisamente estos fracasos de volver al mismo error de siempre los que humillaron a Jacob. Y a través de las consecuencias que le legaron esta profunda fe que conservó hasta su muerte, ¿verdad? A Jacob. Claro, podemos decir, no, podría mejorar, pero todos nosotros, ¿cuánto más podríamos mejorar? ¿Verdad que mucho? Pero es lo mismo. Aún el patriarca Jacob podría mejorar muchísimo, lo estamos viendo en la Biblia. ¿Sabes? Yo a veces me sorprendo la Biblia cómo muestra a los personajes, no como veo como los libros de historia de los héroes de la patria les ponen, ¿verdad? El gran no sé quién y no sé cuánto. No voy a mencionar porque después se enojan, ¿verdad? No me toques a mi héroe. Allá en Argentina es San Martín, era el general Don José de San Martín y era el ídolo mundial, ¿verdad? Y ya, ¿no? Lo ponían. No, después salieron que no, que era esto, que era lo otro. Y ahí salen todas las cosas. Pero en la Biblia, a los héroes de la fe, todos los trapitos al aire, ¿verdad? Todos. Por eso es verdad. No oculta nada. Y vemos la fragilidad de Jacob de seguir volviendo a los errores del pasado. Y aún así el Señor salió a confrontarlo una y otra vez. Jacob cada vez que se enaltecía, Dios le humillaba, tratándole con las consecuencias de sus decisiones. Es lo mejor que puede hacer Dios. Por eso si usted está sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones, dele gracias a Dios. Es Dios enfrentándolo a usted ahora mismo. ¿Para qué? Para que recapacite y para que no se le ocurra volver a ese mismo error del pasado. Así Israel no fue solo un nombre recibido, sino un nombre forjado a lo largo de toda la vida, ¿de qué? De Jacob. Así es el cristianismo, mis hermanos. Cuando yo me digo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, significa que no, ya me convertí hace 20 años y ahora hago lo que quiero. Y la gente por mi testimonio maldice el nombre de Dios. Miren, eso es un cristiano. Mire, tranza, ladrón, ni se congrega, no hace nada. No sirve, literal, no sirve. Entonces, uno dice, no, pues me llamo cristiano. Mejor no diga que es cristiano. Está afrentando el nombre de Dios, ¿verdad? Porque, ¿qué es que ser cristiano? Ser de Cristo.
Nunca me voy a olvidar ese pasaje, no es pasaje bíblico, sino de este Mahatma Gandhi, que era pues el líder, uno de los visibles del hinduismo, ¿verdad?, del siglo XX. Él dijo, el cristianismo trae muy buenos principios, pero no me gusta por los cristianos. Qué mal ejemplo dan, porque él estudió de joven, ¿en dónde? En Inglaterra, en donde él llegó como hindú. ¿Y todo el mundo qué hacía? Ay, hueles a curry. Así le decían, ¿verdad? Que aquí hay muchos hindúes y sí, yo cuando voy, ahí me toca de repente ir a una y está el olor a curry. A mí me gusta el curry, ¿verdad? Pues, no me gusta wow, pero sí lo como. Entonces, que vive un hindú, digo. Pero él sufrió la discriminación y el maltrato de los cristianos ingleses y por eso se perdió un alma. Fíjese. Israel no fue un hombre recibido solamente, sino forjado a lo largo de toda la vida de Jacob. Pasaron muchos años, muchos errores, mucho aprendizaje, ¿verdad? Muchos aguijones, mucho aprender a ser fuertes cuando somos débiles y dejar así de cometer los mismos errores de siempre. Cerramos. Cuando Jacob supo que su hijo José estaba vivo en Egipto, viajó para ahí con toda su familia, ¿verdad? Y comenzó a cumplir la profecía que Dios le había dado a su abuelito, a Abraham. Ahí está en Génesis 15, 13 y 14, ¿verdad? No lo busque ahí, ya después lo ve después. Dios incluso le aseguró a Jacob que su viaje a Egipto era en efecto su voluntad. Pues le había ordenado a su padre Isaac que no fuese ahí. No, a Isaac no le correspondía entrar en Egipto. Era Jacob. Génesis, ahora sí, busquemos Génesis 46, versículos 3 y 4 en la traducción viviente, lo voy a leer. Génesis 46, 3 dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Al elegir tener fe en Dios y trasladar a toda su familia a Egipto, Jacob desempeñó un papel mucho más importante de lo que él se imaginaba. Conocemos a Jacob como el gran patriarca Israel, aquel cuyos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. ¿Qué mayor legado podríamos tener un hombre, verdad? Y sin embargo, Jacob, al reflexionar sobre su vida en su vejez, ya en las últimas, cuando Jacob reflexionó sobre vida, él decía, él no alcanzó a comprender toda la bondad de Dios que estaba obrando a través de su debilidad. Él no lo comprendió. Él no tenía un apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3 que le esté escribiendo ahí algo. No. Él veía amargura en su pasado. Su gran parte de esa misma amargura que le había causado, él se la compartió a Faraón. Y ahí está en Génesis 47, 9. Fíjense cómo Jacob le dijo a Faraón, al rey de Egipto, los días de mi peregrinación son 130 años. ¿Es poco o mucho? Pero a él sí le hacían pocos. ¿Sí me entiende? Pocos, dice él, ¿y qué? Malos han sido los días de mi vida. Imagínense, ya de viejito decir eso. Pocos y malos, tiene 130 años el viejito. Y no se comparan con los días de la vida de mis padres durante su peregrinación. O sea, él se comparaba con Abraham, vivió 200 y feria, o 175. ¿Cuántos vivió Abraham? Ya no me acuerdo. Creo que Isaac vivió 175. Bueno, todos vivieron más que él. Entonces él estaba ahí. Pocos, ¿y qué? Malos han sido los días de mi vida. Imagínense llegar a los finales de sus días y decir esta conclusión a un extraño. ¿Qué habla de Dios así? ¿Cómo hablamos de Dios de esa manera? Las numerosas luchas de Jacob, desde huir de Esaú, trabajar con la casa de Labán, hasta lidiar con las disputas de sus esposas y vivir décadas creyendo que su hijo amado José había muerto, devorado por unos animales. Eso le pasaron factura.
¿Por qué? Porque Jacob tendía a cometer los mismos errores de siempre. Miraba al pasado. Miraba al pasado, en lo que hubiese sido. Ay, cometí este error y ay, así me hizo oído mejor. Ay, porque me casé con él, con esta. Ay, porque esto y porque mi hijo esto. Pero Dios no es como los hombres. Dios siempre, siempre había sido fiel a Jacob. En ningún momento de sus luchas Dios lo abandonó. Y en ningún momento de nuestras luchas, amados hermanos, Dios nos va a abandonar jamás. ¿Cuántos dicen amén? Dios salió al encuentro de Jacob para luchar con él, para que no siguiera su viejo vicio de repetir los mismos errores, para que no terminara perdiéndose. Dios no lo abandonó, fue y le puso su aguijón una y otra vez. Así también con nosotros. No miremos atrás con amargura y arrepintiendo. Ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? Como Jacob hizo. Y no terminemos así los días. Sino miremos hacia dónde, hacia adelante. La Biblia nos invita a vivir con la esperanza de lo que ha de venir. Isaías 43, 18 y 19, en Dios habla hoy, dice así. Isaías 43, 18 dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer. No pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. ¿Cuántos dicen amén? Este es el Dios poderoso que quiere hacer eso en nuestras vidas. La Biblia siempre nos da el consejo de ir hacia adelante, de progresar, de crecer, de mirar hacia el futuro. Proverbios 4:25 en Dios habla hoy, dice: mira siempre adelante, mira siempre de frente, dice la palabra. Por último, Romanos 12:2, pasaje conocido en la traducción viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cheque bien, las costumbres de este mundo siempre, ¿qué le hacen? Mirar a qué, al pasado. Diciendo todo lo bueno que soy en el presente por el pasado, o todo lo malo que soy, por eso ando deprimido, ¿no? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a esta voluntad de Dios? Póngase de pie. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad siempre está a favor nuestro. Es buena, agradable y perfecta, Señor, para los que te aman. Señor, también sabemos que cuando tú nos enfrentas o nos disciplinas, es por nuestro bien, Señor, porque nos amas y no quieres que nos perdamos. Señor, ayúdanos, Padre, en nuestra incredulidad, en nuestra insensatez de seguir cometiendo los mismos errores del pasado una y otra vez. Ayúdanos a llegar al trono de tu gracia, a tu santa presencia, con dolor genuino en nuestro corazón por los pecados cometidos. Ayúdanos, Señor, a dolernos, porque tú te dueles, Señor, de eso. Humíllanos, Padre, humíllanos. Aunque nos duela, humíllanos. Sigue enfrentándonos, Señor. Enfréntanos, Señor, con nuestros errores o nuestros pecados. Queremos cambiar. Queremos hacer de ese aguijón, de esa debilidad, nuestra fortaleza. Porque cuando somos débiles, somos fuertes en ti, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.